Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Hoy vamos a hablar de uno de los objetos más preciados por todos nosotros. Vamos a hablar de la historia del dinero. Si quieres saber más, no te vayas, quédate con nosotros. Como debes imaginar, desde hace miles de años el ser humano ha tenido que realizar compras de bienes, servicios, materiales o comida, pero los billetes y monedas no siempre han sido como hoy en día las conoces. ¿Quieres saber cómo eran? Pues vamos a continuar. Lo cierto es que no hay total seguridad al respecto de dónde comenzó exactamente a utilizarse el dinero, y tampoco se sabe con certeza dónde se acuñó la primera moneda. Por tanto, es difícil saber cuándo fue el primer uso del dinero. El autor griego Homero, en el siglo VIII a.C., en su obra Ilíada, no menciona el dinero directamente, aunque en una parte de ella se habla de los talentos de oro ofrecidos por Aquiles en la muerte de Patroclo. Según el léxico de Sudas, recopilado hacia el siglo X, el talento era una cierta moneda pequeña, pero Homero habla más bien de un intercambio, un trueque de bienes donde caben desde un esclavo a un ánfora de vino o cualquier otro tipo de materiales o enseres. Lo mismo sucedía en Micenas, donde se habla de relaciones comerciales con permuta de objetos o intercambio de cosas que funcionaban a modo de dinero o moneda, sin realmente serlo. Pero parece que mucho antes los egipcios conocieron ya en época muy temprana cierta clase de dinero. Pero lamentablemente todavía hoy los historiadores no han podido demostrarlo con pruebas irrefutables. De hecho, en la Biblia se puede leer que José fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas por 20 siclos de plata. En el capítulo 62 del Génesis, hacia el año 1850 a.C., Jacob envía a sus hijos a Egipto a comprar grano y se hace hincapié en que en los sacos de trigo se incluyera el dinero pagado. Pero volvamos a Grecia. Los griegos preurbanos utilizaron el buey como cantidad mayor y los carneros como calderilla. Homero dice que la armadura de Diomedes costó 9 bueyes y la de Glauco 100. No tuvieron monedas con anterioridad al siglo VI a.C., en que se empezaron a acuñar en las islas de Egina y Eubea. Pero la primera ceca conocida es la establecida por Candaules o Sadiates, rey de Lidia, en Asia Menor, o por su sucesor Giges a principios del siglo VII a.C., procedente o ejemplo imitado por los griegos de las islas del Egeo. De hecho, Heródoto atribuye su invención a los reyes lidios, aunque habla de una época anterior del siglo IX a.C. Los lidios pudieron haber conocido esta práctica de los hititas. El lexicógrafo Pollux afirma en su Onomasticón que era difícil discernir si el primero en emitir moneda fue el rey de Argos, Fidón o los reyes lidios. Los lidios acuñaban lingotes de oro y monedas de electro, una aleación natural de plata y oro. Pero el dinero ya aparece 1000 años antes de la época que contemplamos. Abraham, nacido en Ur de Caldea, en la actual Irak, en el 2164 a.C., compró el enterramiento para su mujer Sara, y para él, según nos relata el libro del Génesis en el capítulo 23, con dinero. Respondió Efrón: óyeme, la tierra que pretendes vale 400 siclos de plata. Abraham, oído esto, hizo pesar el dinero determinado por Efrón, 400 siclos de plata, de buena moneda corriente. Siclo es un término o una voz hebrea que significa peso y valía lo mismo que una estatera griega, de istanai, que quiere decir pesar.
Con la anterioridad a la existencia del dinero, como hoy lo conocemos, se utilizaron metales como medio de cambio, en lingotes más o menos regulares o en forma de pequeñas joyas u objetos menudos que se pesaban en cada transacción. Ese fue el sistema mercantil que funcionó en Egipto, Asiria o Babilonia. Cierta cantidad fija de un metal determinado representaba un valor fijo y se correspondía con una escala ponderativa. Así, en el mundo semítico antiguo, el siclo fue una medida de peso antes que una moneda. Las cosas tenían un valor o estimación material que se graduaba o medía en una cierta cantidad de oro o de plata en bruto. La importancia del peso en las primeras monedas queda de manifiesto por el nombre de casi todas ellas en el mundo antiguo. Antiguamente no se contaba el dinero, sino que se pesaba. El as o libra se llamaba también pondo, que dio lugar al sestercio, una de las monedas de cobre o de plata de más peso en el mundo romano, también al denario o denarius, cuyo valor equivalía a 10 ases y es el término que ha dado lugar a la palabra dinero. El denario era de plata y valía casi lo mismo que un dracma griego. También en el campo semántico de pesos y medidas está la litra, antecedente de la libra, medida de peso o unidad de cuenta. Otras monedas como el óbolo tenían origen campesino, equivalía a 16 granos de cebada o 14,5 de trigo, vigésima parte del siclo. La onza romana valía 2 siclos. También el talentumes, nombre de moneda relacionado directamente con el mundo de pesos y medidas. El talento mayor judío valía 12.000 dracmas y el talento menor valía solo 4 dracmas. Muchas de las monedas actuales, como el rublo, la lira, la libra o el peso o la propia antigua peseta aquí en España, siguen expresando unidades de peso. No fue hasta el siglo V a.C. que los fenicios no usaron moneda en sus transacciones. Comenzaron a hacerlo en la fecha indicada, coincidiendo con las guerras médicas ante Persia y Grecia. En Egipto se generalizó y empezó a batirse moneda de forma habitual durante la satrapía de Ariandes, como forma de pago entre comerciantes griegos y fenicios de Menfis y Náucratis. Fue Alejandro Magno el primero que puso su efigie en una moneda, pues con anterioridad a él los reyes se habían limitado a dejar constancia de su nombre. Lo más probable es que el uso de la moneda surgió en el Mediterráneo y se extendiera luego por el interior de Europa y Asia, hasta convertirse en un hecho imprescindible para la vida comercial. En Roma, la moneda acuñada se introdujo en el siglo V a.C. y tenía en el anverso la cabeza de la diosa titular de la ciudad con el casco alado y en el reverso a los dioscuros a caballo. Entonces, una libra de plata daba para acuñar 100 denarios. Hacia el año 500 a.C. empezó a circular la moneda de oro en Roma, cuya ceca parece que estaba junto al templo de Juno, diosa apodada Moneta, por donde, por etimología popular, derivó a moneda. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el valor, la ley, la pureza de la moneda decayó, se adulteró. Durante el Imperio Romano se añadió cobre al oro, tanto que hacia el siglo III las monedas, supuestamente de oro, solo contenían un 2% de este mineral. En la Europa medieval se volvió a la pureza del metal, se rechazaron las aleaciones y el número de cecas fue asombroso, circulando un número enorme de monedas distintas, ya que el poder de acuñar no solo lo tenía el Estado, sino también las ciudades y algunas familias importantes o feudos. Eran monedas mal troqueladas, hechas con métodos rudimentarios. Parece que la primera máquina de acuñar moneda funcionó en París en el año 1553. Pero bueno, la moneda resultaba algo pesada llevándola en aquellos antiguos saquitos de cuero. Pues bueno, en el sentido literal del término, era necesario sustituir el metal por el papel. Probable, el billete se inventó en Europa como uso derivado
de los recibos que entregaban los orfebres por la moneda fabricada. También se sabe que los templarios utilizaban pues como una especie de letra de cambio, donde la persona explicaba o daba sus bienes a la orden y la orden templaria les extendía pues una carta, y cuando llegaban estos a su destino a Tierra Santa, ellos se quedaban el valor del 2%, pero conservaban su dinero en una letra de cambio. Pero los billetes tal y como los conocemos se fabricaron en Europa, concretamente en el Banco de Suecia, a título provisional una serie de billetes en 1661. Los billetes no tardaron en ser habituales en el mercado y fueron aceptados como forma de pago. En el siglo XVIII, muchos banqueros particulares comenzaron a emitir billetes que circulaban fiados, todos en la solvencia del emisor. Pero no fue hasta 1833 que tuvieron reconocimiento oficial como moneda legal. Los primeros en merecer este honor fueron los avalados por el Banco de Inglaterra. Así que amigos, ya conocemos el origen del dinero. Lo importante no es que yo te lo cuente, lo importante es que tú tengas mucho dinero. Pero a veces se nos olvida cuál es el origen de este preciado objeto. Y este es el origen del dinero. Pues muchas gracias amigos. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo. No olvides aquí abajo comentar cualquier cosa que quieras decirnos. Y como siempre os digo, hasta el próximo programa.